vamos entrando ya con nuestro siguiente invitado. Si lo podemos poner ya ahí a cuadro. Ya está. Ok. Pues gracias. Pues se encuentra con nosotros el abogado Andrés García Reper, perdón. Él es un abogado que está llevando el proceso, un conflicto tremendo que se tienen ahí en el Congreso local de Tamaulipas con la corriente de, pues del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el Congreso local contra los congresistas diputados del partido Morena. Diputado Andrés García, muy buenos días, bienvenido. Abogado. Aquí estoy. Hola, de repente se pasmó. Hola, abogado, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, Ernesto, un gusto a ambos, a sus órdenes. Le saluda Alberto Nájara, abogado, bienvenido a Momentum. Alberto, muy buenos días. Pues abogado, vaya disputas que están teniendo ahí en el Congreso local y nos sorprende mucho pues esta oposición que está teniendo los diputados del Partido Acción Nacional, no por la oposición en sí, sino porque están desacatando la orden de un tribunal y está generando una suerte de conflictos al interior. Y en el caso de usted, abogado, pues vaya que ha hecho un trabajo que finalmente está consiguiendo lo que no habían conseguido los congresistas del partido Morena. Y si fuera usted tan amable de poder contextualizarle a la audiencia qué es lo que está pasando y cuál es la disputa que están teniendo al interior del Congreso local de Tamaulipas. Bueno. Abogado, creo que se quedó congelada la imagen. Es trabajo que se ha hecho justo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Tamaulipas, quienes han estado defendiendo de verdad contra un poder prepotente, abusivo por parte del gobierno del Estado y de las fracciones y de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso. Bien, el Congreso de Tamaulipas tiene 2 periodos por cada año de legislatura. El segundo periodo debía concluir en términos de ley el 30 de junio, sin posibilidad de aplazarse de manera extraordinaria el propio periodo, y la ley establece que al terminar ese periodo se tiene que escoger a la diputación permanente. Esta diputación permanente se elige mediante votación de la mesa directiva. La mesa directiva, en términos de ley, tenía 2 posibilidades en caso de empate. Sin embargo, el empate se dio 2 veces consecutivas, por lo tanto, entraba en automático en términos del artículo 53 de la ley del Congreso de Tamaulipas, entraba en automático la misma mesa directiva que había presidido el segundo periodo ordinario de sesiones. Esto ya nada más tenía que declararse, o sea, porque entraba en automático. Sin embargo, la diputación panista, a quien no le convenía la integración de esa comisión permanente, decidió ilegalmente 2 cosas. Una, alargar la sesión más allá de las 12 de la noche, sin tomar en cuenta la opinión de la diputada que preside el grupo parlamentario de Morena, lo cual la excluyó de tomar decisiones en la Junta de Coordinación Política para ponerse de acuerdo sobre esta sesión. Esto en automático configuró una violación a sus derechos políticos electorales de efectivo ejercicio del cargo, porque ella tenía que asistir a esta reunión representando a los diputados de Morena y desde luego a sus electores para decidir si se proponía o no que se prorrogara la sesión más allá de las 12 de la noche de manera extraordinaria. Y 2, está cometiéndose violencia política en razón de género en contra de una mujer diputada por no permitirle el ejercicio del encargo, como lo establece el artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales y otros preceptos de la Ley Electoral de Tamaulipas y de otros ordenamientos. Luego entonces, esta junta de manera espuria se reúne
y le dice a la entonces presidenta de la mesa directiva, vamos a prolongar la sesión, y además vuelve a hacer una votación para ver quién queda como la comisión, como la diputación permanente. Esta tercera votación ya no tiene asidero legal, ya no tiene fundamento legal, simplemente es por sus pistolas, ellos deciden hacer una tercera votación, y obviamente en esa tercera votación logran sus votos de manera espuria para acomodar la diputación permanente como ellos creían. Esto se logra más o menos a las 4 de la mañana, y a partir de ahí empiezan a someter a votación una serie de iniciativas y de asuntos pendientes en la agenda legislativa, entre ellos la aprobación de 179 cuentas públicas, imagínate, cuentas públicas que no recibieron ni discusión por parte de esa diputación permanente, simplemente se aprobaron sin observaciones, y eran cuentas públicas que tenían meses de haber sido revisadas y estudiadas por la Auditoría Superior del Estado. Una. Dos, aprobaron las reformas que crearon una superfiscalía y que le quitaron al Poder Ejecutivo la posibilidad de tener acceso a las herramientas que su cometido constitucional le ordena, como es el centro de vigilancia, estos llamados C4, C5, los cuales existe las cámaras, el radio, el internet para vigilar y para perseguir delitos que se utilizan en todo el país, y con los cuales los poderes ejecutivos de los estados pues tienen estas herramientas dentro de su función de brindar seguridad pública a la ciudadanía, entre otras cosas que le quitaron. Esto generó un escándalo, incluso a nivel nacional se ha comentado esto que hicieron los diputados del PAN de convertir al fiscal, a quien todavía le restan algunos años y que es autónomo, en una especie de superpoder, como para que el doctor Américo Villarreal, ahora que tome posesión a partir del 1 de octubre, carezca de los elementos mínimos para brindar estos servicios como gobernador del estado, servicios de seguridad pública de manera correcta para la ciudadanía. Entonces, la fracción parlamentaria de Morena tomó varias decisiones. La primera de ellas fue impugnar mediante acción de inconstitucionalidad estas reformas inconstitucionales, pero además acudimos por la vía electoral a defender los derechos político-electorales de los diputados que debían formar parte de esta diputación permanente, así como de la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, que no fue convocada a la sesión. Esto se presentó en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, y por primera vez en la historia, y tomando en cuenta que tanto la Corte como la Sala Superior del Tribunal Electoral han ya aceptado la competencia de los tribunales electorales para defender derechos político-electorales de los legisladores cuando se violen estos, aunque sea dentro de actos legislativos, decidieron aceptar la competencia, estudiar el caso y desde luego darle la razón a los diputados de Morena porque estaban violándose esos derechos. Entonces la sentencia se produce el 29 de agosto y los resolutivos de la sentencia son: queda sin efectos el acuerdo ilegal por el cual se designó a esa diputación permanente de manera espuria. Bueno, no dice espuria la sentencia, pero la consecuencia es que es una diputación espuria. Siguiente punto resolutivo: queda sin efectos el decreto que se publicó en el periódico oficial por el cual se nombró a esa misma diputación. Tercero, se restituyen los derechos político-electorales de esos diputados a formar parte de la diputación permanente, pero ya no se requiere ningún acto, aclara el tribunal. No se requiere llamar a la mesa directiva anterior que ya venció para que los llamen. No, es de manera automática, como justamente lo preveía la ley. Estos en automático son la diputación permanente, y no se necesita ningún otro acto para que quede verificado esto. Y siguiente punto dice: entra en efectos inmediatos la sentencia a partir de su notificación. Y esta notificación se llevó a cabo el martes 30 a las 9:13 de la mañana. O sea, aquí está, cúmplase. Sin embargo, el martes justamente la bancada panista organiza una conferencia y dice: no estamos de acuerdo con la sentencia, el tribunal no debió meterse en esto, se está excediendo en sus facultades y vamos a defendernos. Pero no dice que no la va a cumplir, nada más dice eso. Sin embargo, no lo cumplen. Y ayer, el propio martes en la noche, a media tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado García Aguiar,
que a la vez es el coordinador de los diputados del PAN, convoca en su calidad, ya espurio, ya si presidente de la Está congelando. Una reunión de esa diputación. ¿Perdón? Sí, se empezó a congelar un poco tu imagen. Okay. A ver si ya está mejor. Sí, a ver, adelante. Sí, gracias. No nada más cita a la prensa diciendo, no vamos a atender esta sentencia, no le vamos a dar cumplimiento, ya nos pusimos de acuerdo y nos vamos a sostener y vamos a defender a los tamaulipecos, digo, no sé a qué clase de tamaulipecos, será a los tamaulipecos que les guste violar la ley, y sesionan, anoche sesionaron, y antes de que empiece formalmente la sesión, dicen, vamos a leer un comunicado, esta Diputación Permanente no está de acuerdo y seguirá cumpliendo y no va a acatar ninguna disposición de ningún tribunal. Entonces, bueno, aquí ya cruzaron una línea. Una cosa es que tú hagas un cumplimiento defectuoso de una sentencia y que quien ganó la sentencia le pueda decir al juez o al magistrado, oye, no están cumpliendo bien porque no han iniciado los trámites. Digamos que un cumplimiento defectuoso o un incumplimiento por negligencia, por resistencia, que deciden, pues mira, vamos a tardarnos en iniciar. No, aquí se está desacatando, se está desafiando al tribunal, está diciendo, no reconocemos tu sentencia, no tienes competencia y no la vamos a obedecer. Esto, en buen español, se llama rebeldía, se llama contumacia. Pero lo grave es que es de un poder del Estado de Tamaulipas, del poder legislativo, hacia un tribunal constitucionalmente establecido. De manera que estamos justamente en medio no de un conflicto, de una crisis constitucional, porque la auténtica y la legítima Diputación Permanente, que su nombre lo dice, es la permanente representación de los tamaulipecos en el poder legislativo, no se puede instalar correctamente. Porque además Morena, en cumplimiento de esta sentencia, solicitó al área de servicios parlamentarios, al área de comunicación social, que le habilitaran un espacio, que llamaran a los otros diputados que eran del PAN y que debían formar parte de la legítima Diputación Permanente. No fueron atendidos por el secretario general de Acuerdos, no se les convocó a los otros diputados, en la conferencia de prensa les apagaron el aire acondicionado, no activaron. Imagínense esta respuesta que dio el secretario general de Acuerdos del Congreso y el área de comunicación social. No podemos transmitir su intento de sesión de instalación de la Diputación Permanente porque transmitimos del teléfono celular de uno de nuestros compañeros que ahorita no está y se fue a comer. Esa fue la respuesta del área de comunicación social para que Morena no pudiera instalar la Diputación Permanente ordenada por el tribunal, que no es un invento del tribunal, es la que por ministerio de ley, en términos del artículo 53, debía entrar en funciones a partir de las 0 horas del 1 de julio por existir un empate en las otras dos votaciones. Luego entonces estamos esperando que el tribunal ordene que se dé cumplimiento a su sentencia. Ayer se llevaron al tribunal, se interpusieron 3 incidentes de inejecución. El primero de ellos diciendo, no han publicado en el periódico oficial del Estado, ustedes ordenaron que se publicara eso y el área que depende, el área del periódico oficial es equivalente al diario oficial de la Federación, pero aquí en el Estado, que depende de la Secretaría General de Gobierno, y esta a su vez depende del Ejecutivo, del gobernador aún en funciones. Pedimos, exíjanles que por favor publiquen esta sentencia, porque esta sentencia ordenaba su publicación, no se ha hecho. Le pedimos al tribunal que por favor le dijera al Congreso que publicara también la sentencia y que le ordenara a todo el personal del Congreso que le dé cumplimiento a la sentencia. Aquí hay una particularidad, este tribunal está formado por 5 magistrados, la sentencia se ganó por mayoría de 5 contra 4, siendo obviamente la presidenta del tribunal la que votó en contra y ella es la que tiene atribuciones para imponer, para aplicar el derecho y las medidas de apremio ante el incumplimiento. Entonces se le está presionando para que la magistrada, a quien ya se le dio oportunidad de emitir su voto particular dentro de la sentencia y explicar por qué no estaba de acuerdo con la mayoría,
que se olvide de eso, porque el asunto ya se decidió, ya se votó, ya es derecho vigente, y que cumpla con su trabajo y ordene que se cumplan los resolutivos de la sentencia. No sé si me expliqué. Sí, abogado, queda claro que esto es, además de un galimatías político, a mí me queda claro que es una muestra de poder del gobernador, todavía gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el apoyo que tiene de otros grupos políticos de oposición que han logrado que se cree esta crisis que usted llama constitucional y que llega hasta el grado de cooptar a la presidenta de esa parte del tribunal, de la sala, que es, como usted bien dice, la que tiene la facultad de ordenar que se cumplan las medidas de apremio y las que legalmente le establecen, que yo entendería que puede ser hasta el uso de la fuerza pública para obligar a la instalación a que se cumpla pues la sentencia del tribunal. Yo tengo un par de preguntas. Una, de parte del tribunal, ¿qué instancias habría para que se ejecute esto que por mayoría los magistrados han ya determinado? Se puede, no sé si la sala superior tendría que involucrarse, si es el caso, y aplicar las medidas que su propia área, el mismo tribunal, ha establecido. Eso por un lado. La otra, y van a ser 3 preguntas, ¿la ley establece alguna sanción para los diputados que están en rebeldía? Es decir, la cancelación de sus derechos políticos, por ejemplo, porque entendería que no pueden ser detenidos. Y la tercera pregunta es, ¿y qué pasa con lo que aprobaron esta comisión permanente espuria? Toda esta cantidad de determinaciones que tomaron en las primeras horas de la usurpación de funciones. ¿Qué pasa con todo eso que aprobaron? ¿Tiene validez legal? Puesto que ellos legalmente no tienen validez para votar ese tipo de determinaciones e iniciativas, abogado. Muy buenas preguntas. La primera de ellas, ¿qué puede hacer el tribunal? Bueno, el tribunal es un tribunal autónomo, es local, sí es un tribunal electoral, pero no pertenece orgánicamente al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que pertenece al Estado de Tamaulipas de forma autónoma. Digamos que su autoridad superior jerárquica por cuanto a la cuestión jurídica, sí es el Tribunal Electoral Federal, pero no es su autoridad, digamos, no es un órgano del tribunal. Luego, entonces, él tiene la plena jurisdicción para hacer valer sus sentencias utilizando los medios de apremio que le da el propio artículo 59 de la ley, que comienza desde apercibimiento, amonestación, multa, uso de la fuerza pública e incluso arresto hasta por 36 horas. Pero hasta ahí se acaba, digamos, que la aplicación normal y cotidiana de cualquier medida de apremio que tiene un tribunal. Lo que sigue eleva de nivel la conducta ilícita porque se está desafiando, se le está diciendo no lo voy a cumplir y no tenías por qué meterte en este asunto. Luego entonces hay una jurisprudencia que la Sala Superior emitió en aquel asunto del año 2000 cuando el gobernador de Yucatán no quiso acatar la sentencia de la Sala Superior en la que se ordenaba quiénes iban a ser los nuevos consejeros electorales y el gobernador mandó policías para que no dejaran ni siquiera que se bajara el actuario del tribunal que venía de México a notificar. Los policías lo estaban esperando, los policías del estado, para que no se bajara del avión y detenerlo, etcétera. Entonces fue una crisis constitucional. Me acuerdo que era el primer año de gobierno de Vicente Fox. Entonces el tribunal tuvo que acudir hasta la corte para decirle necesitamos que nos ayudes a establecer el orden. La corte, no de manera ortodoxamente legal, sino prácticamente emitió un comunicado diciendo, pues se van a aplicar cualquier medida, incluso el arresto de los diputados, porque están impidiendo el cumplimiento de una sentencia de un órgano. Un diputado puede no ser juzgado, pero arrestado por no cumplir un mandamiento judicial, pues por supuesto que se puede hacer, porque si no es un poder que podría llevar a cabo toda clase de actos, pero insisto, no se trata de que fueran juzgados. Sin embargo, esa jurisprudencia dice que, como lo establece el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo servidor público que proteste guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen están obligados a cumplir las sentencias de los tribunales del sistema jurídico mexicano, sea federal, sea estatal o sea nacional.
luego entonces, al no cumplirlas, puedes incurrir en responsabilidad, primero jurídica, para que te multen, después administrativa, por si te están ordenando actos administrativos, incluso penal y política, lo establece la propia jurisprudencia. Entonces, digamos que en un extremo, ¿qué podría llegar a pasar? Juicio político a los diputados que no acaten esta sentencia, porque son violaciones graves en el desempeño de su encargo. Y si se configuran delitos como el indebido ejercicio del poder y de la autoridad, luego entonces denunciarlos. Lamentablemente en Tamaulipas tenemos una fiscalía que se pliega totalmente a lo que le ordena el gobernador. Precisamente es la beneficiaria y la que recibe como tributo adicional de este régimen todas estas nuevas atribuciones que ilegalmente le consiguieron en esa sesión espuria a los diputados. Luego entonces no esperamos que esa fiscalía realmente actuara e hiciera su trabajo correctamente en caso de que se configuren delitos, pero eso digamos que es lo que procede. Ahora bien, ¿qué pasa con estos actos? Bueno, la teoría constitucional y la teoría jurídica dice que, primero, como regla general, lo actuado por autoridad nula es nulo de pleno derecho. Sin embargo, aquí hay un problema, porque se tomaron tantos actos legislativos que tienen consecuencias en la vida jurídica del Estado y de las personas, que a veces la solución jurídica puede ser incluso más perjudicial para el estado jurídico de las cosas que lo que se violó. Digamos que si hubieran otorgado concesiones o pensiones a trabajadores que hubieran concluido una vida laboral, etcétera, y de repente esta decisión, pues sí sería muy cuesta arriba que tumbara todas estas decisiones que crean derechos. Y otra cosa, que es la parte inédita y lo interesante de este asunto, es que es por primera vez en la historia de México que una decisión de un tribunal electoral que tiene que ver con derechos políticos electorales tiene consecuencias de índole constitucional, porque el último punto de la sentencia del tribunal fue: quedan sin efectos todos los actos posteriores a la ilegal instalación de esa diputación permanente. Es una oración, es un enunciado que deja abierto a pensar, oye, pues entonces realmente se está cayendo todo. Ayer tengo entendido que la fracción parlamentaria del PAN ya interpuso un medio de impugnación y le está diciendo, por principio de cuentas no está siendo claro el tribunal en los alcances de qué significa que sea nulo todo lo que está ordenando. Entonces ahí creo que será un aspecto que va a resolver la Sala Superior cuando conozcan impugnación de esto, es decir, bueno, no, los alcances debieran ser estos, quizá lo que tiene que ver con los derechos políticos electorales de los diputados, que se restituyan y que exista la diputación permanente, pero no necesariamente que dejen sin efecto los actos legislativos, que por cierto están siendo impugnados por la vía constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por ese lado, pues digamos que no nos preocupa tanto porque ya la Corte admitió las controversias, las acciones de inconstitucionalidad, y las está resolviendo. Entonces, será materia de lo que resuelva la Suprema Corte, y yo creo que la Sala Superior deberá, en su caso, preguntarle a la Suprema Corte el estado que guarda la sustanciación de las acciones de inconstitucionalidad y con base en ello decidir. Sí es muy importante aclarar que sí suena muy cuesta arriba que una declaración que defienda derechos político-electorales de los diputados tuviera consecuencias constitucionales sobre actos legislativos que ya tuvieron verificativo. Claro que si hubiera sido la sentencia a las 24 horas de que sucedió eso, pues probablemente hubiera sido, ok, queda sin efectos todo lo que se actuó hasta ahorita, pero finalmente pues ya pasó más de un mes y medio, casi 2 meses de eso. Entonces se han producido actos del Estado producidos por esa diputación permanente. Entonces va a ser un tema sobre el que la Sala Superior se tendrá que pronunciar. Yeah. Gracias Andrés García Reper, abogado. Abogado, hay un video precisamente y van un poco ahorita de lo que nos estabas informando. Tengo algunas preguntas al respecto.
pero también para la audiencia que pueda escuchar a este diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Fernando García Aguilar, porque las declaraciones que hace también quisiera saber las implicaciones que tiene para él, pero no solamente para él, sino para cada uno de los legisladores, es decir, si aplica parejo en el caso de sanciones, porque pues él, pues ahora sí que a cielo abierto está diciendo que va a desacatar. Y no sé también las implicaciones en ese sentido a la hora de hacerlo también a cuadro abierto. Vamos a escucharlo y regresamos. Bueno, estamos en vías de realizarlo, se están haciendo los últimos ajustes, hemos encontrado pues una serie de situaciones que exceden en mucho la facultad del órgano electoral y desde luego nosotros como derecho que nos asiste, con el grupo, la unidad que mantenemos, vamos a desatender esa resolución que a todas luces está plagada de vicios, de excesos, de invasión sobre toda la soberanía de nuestro Estado. Y bueno, en ese sentido vamos a ser muy claros, seguiremos trabajando como hasta el último mes, seguiremos llevando a cabo las reuniones de la Comisión Permanente que ahora se pretende desplazar. Es decir, ¿no reconocen la sesión que se instaló el día de ayer, la Diputación? De acuerdo al análisis, como bien lo comenté el día de ayer, a cada uno de los puntos resolutivos, esa es la determinación y en ese sentido nos vamos a mantener. ¿Ustedes sesionarán el día de hoy? Así es, hemos convocado el día de ayer con la anticipación legal debida y el día de hoy estaremos llevando a cabo la reunión de la Comisión Permanente, no esa como ellos utilizan la palabra espuria, que bueno, finalmente fue respaldada por un tribunal electoral sin tener la razón. ¿Desacatan entonces la resolución del tribunal electoral? Con la decisión que se toma, vamos a desatender esa ilegal sentencia por parte del Tribunal Estatal Electoral y seguiremos actuando conforme lo hemos hecho en los últimos meses. ¿Estarán incurriendo en algún delito los diputados del grupo parlamentario de Morena al integrar esta nueva diputación permanente? Bueno, nosotros, repito, nuestra postura es clara, desconocemos esa integración por parte de la mesa directiva, no vamos a validar ningún acto como ellos lo hicieron valer en el momento de celebrar y participar precisamente, no solo en las sesiones de la permanente, que ha sido ahora desplazada por una sentencia injusta. Ahora nosotros defenderemos la soberanía del Congreso y a los tamaulipecos. El punto es que no ha sido publicada la resolución del tribunal en el periódico oficial del Estado y era un requisito, ¿no?, para que entrara en vigor esta sentencia. Así es parte del proceso, en ese sentido, bueno, no es la instancia legislativa generarlo, pero bueno, al igual que nosotros, se cometieron una serie de violaciones que pueden ser irreparables. Es decir, este diputado que es realmente sorprende muchísimo el nivel de desconocimiento que puede tener en términos legales también, pero él dice, este fallo del tribunal es ilegal. Podría haber dicho ilegítimo, pero no ilegal, y prácticamente uno se recuerda pues la frase de al diablo con sus instituciones, con las instituciones, pues ese es básicamente lo que están haciendo los legisladores de la Cámara de Diputados. El hecho de la publicación en el diario oficial del Congreso, del gobierno, ¿de quién? Acá en México, al nivel federal, es obligación de la Secretaría de Gobernación ordenar la publicación. En el caso del Congreso local, ¿quién está obligado a que se publique esto en el diario oficial de Tamaulipas? Y la otra pregunta es las implicaciones, esto que te planteaba en un principio, Alberto, pero quisiera saber también si esto va específicamente hacia a quien preside, a esta señora Imelda Margarita, quien preside la Cámara de Diputados allá, y a este presidente del Congreso, de la Junta de Conciliación, de ahí del PAN, de Coordinación Política del Partido Acción Nacional, este hombre que aparece a cuadro haciendo estas declaraciones. Muy bien, gracias por las preguntas. Bueno, primero, el diputado ya cometió un delito el día 30 de junio
delito de violencia política contra la mujer en razón de género por no haber llamado y haber impedido el efectivo ejercicio de su cargo público de la diputada Úrsula Patricia, se me va a que ella era la coordinadora, es la coordinadora del grupo parlamentario de Morena y como miembro de la Junta de Coordinación Política tenía que formar parte de esta reunión que iba a decidir si se pedía a la mesa directiva prorrogar la sesión. Eso ya es un delito comprobado, existe toda clase de evidencia documental, testimonial que sucedió. Él ahorita es alguien que ya cometió un delito y que se debe actuar en consecuencia. Tenemos a esta fiscalía que ya comentaba, número uno. Número dos, el periódico oficial es un órgano del poder ejecutivo de cualquier estado que se encarga de darle publicación a los actos constitucionales, tanto de tribunales legislativos o del poder ejecutivo. Depende de un área que está adscrita a la Secretaría General de Gobierno, que obviamente es la secretaría más importante del gabinete del gobernador. Luego, entonces, la sentencia ordena su cumplimiento y gira un oficio en automático, así como notificaron al Congreso, le enviaron una notificación al área del periódico oficial del gobierno y hasta donde entendemos, ahí se resisten a hacer la publicación. Ellos también están entrando en rebeldía al no dar cumplimiento a un mandato jurisdiccional que dijo surte efectos de manera inmediata a su notificación. Entonces ellos creen, de una forma que la verdad es que no sé quién es su abogado, que si no se publica no adquiere validez. Por supuesto que es una tontería. ¿Por qué? Porque el tribunal ya emitió sentencia y ya la notificó al Congreso, que es la autoridad responsable, quien violó eso. Ya surtió efectos. Ahorita lo que está sucediendo es que están fáctica, formal y declaradamente, francamente, están incumpliendo una sentencia. No están, en el caso del Poder Ejecutivo, no está desafiando aún verbalmente al tribunal, como este diputado ya lo hizo. Este diputado al hacer esto no nada más está incumpliendo, está desafiando, está haciendo contumaz, está desconociendo el orden constitucional. Esto de entrada ya tiene una responsabilidad política. O sea, por esas declaraciones de ayer podría ser sometido a juicio político por graves violaciones a la Constitución en el desempeño de su encargo. Ahora bien, si lleva a cabo más actos que involucren su potestad como presidente de la Junta de Coordinación Política y digamos que las atribuciones que esta posición le dan por virtud de la ley, entonces puede incluso cometer ya otro delito que se llama indebido ejercicio del cargo. Y eso sigue siendo materia local. Ahora, ya sabemos lo que pasa cuando se cometen delitos federales, ¿verdad? O sea, resulta que la Cámara de Diputados es nada más una ventanilla de trámite porque quien decide finalmente son los congresos locales en términos de la sentencia de la Corte de hace unos días, justamente en el caso de Tamaulipas. Pero bueno, aquí pues no es necesario acudir al Congreso Federal porque no es un delito federal, son delitos locales y son juicios políticos locales porque se cometieron violaciones al marco constitucional local. Entonces, esta Diputación Permanente podría llamar a sesión extraordinaria del Congreso del Estado para que se lleve a cabo este acto de control constitucional. Creo que estoy hablando ya de casos extremos en caso de que esta crisis continúe en las próximas horas. Yo recomiendo mucho tanto a la presidenta del Tribunal Electoral como al área del periódico oficial del Estado, al secretario general de gobierno, al gobernador del Estado y a este diputado tan peculiar que respeten la Constitución porque consecuencias jurídicas las va a haber y solamente es una cuestión de tiempo que se activen estos protocolos constitucionales. Es una cuestión de tiempo, abogado, y en esa misma tesitura, una vez que se supere esta situación que deberá tener algún desenlace, pues, ¿puede el nuevo gobernador revertir estas decisiones que adoptó esta comisión permanente espuria, sobre todo en el área de las funciones para la seguridad? La intentona de los panistas, pues es tratar de quitarle todas las facultades que pueda para limitar el trabajo del nuevo gobernador, y una de ellas es el área de seguridad pública, donde el sospechosismo mueve
a mí me llama la atención, pues porque seguramente no quieren que se revisen las actuaciones del actual gobernador, ya próximo exgobernador, ni de su grupo de secuaces. Algún negocio sucio, algo tendrán que ocultar, más allá de la cuestión política de pretender, de tratar de bloquear y hacer que fracase el nuevo gobierno. ¿Puede la nueva administración revertir este tipo de decisiones adoptadas por una comisión permanente espuria, abogado? Gracias. Como abogado constitucionalista y electoralista, uno siempre espera que le toquen este tipo de asuntos tan interesantes que involucran este tipo de cosas. Son casos frontera y, bueno, debemos tomar en cuenta una cosa. El Poder Ejecutivo, en términos de la teoría constitucional, de la doctrina del Estado, la teoría del Estado y de las propias constituciones, pues no es legislativo. Él tiene poder de iniciativa de ley y tiene el derecho de veto. Sin embargo, estas decisiones legislativas, esta legislación espuria, pues ya fue publicada y ya está vigente. Entonces ya no la puede vetar. Lo que se puede hacer en su caso es promover una reforma que deje sin efectos estas reformas para el caso de que la Corte, como yo creo que muy probablemente sucederá, la Corte las va a declarar inconstitucionales, las debería declarar inconstitucionales. Por lo tanto, entonces no ha pasado nada, se retrotraen los actos hasta antes del 30 de julio, entonces ya no habría problema. Si por alguna razón se sostienen, pues lo que podría hacer el nuevo titular del Ejecutivo es enviar iniciativas al Congreso, que además ahorita se mantienen unas mayorías casi por empate, porque lamentablemente un par de diputadas de Morena se pasaron a votar del lado de la bancada panista para lograr esa mayoría, incluso para tumbar a quien por derecho era quien debía ostentar este cargo que ahora ostenta la persona que vimos en la entrevista. Era un diputado de Morena, porque Morena ganó la mayoría en las elecciones de 2021, pero algo sucedió que un par de diputadas de Morena se aliaron con el PAN para votar algunas decisiones que tumbaron esa dirigencia del Congreso. Entonces, todavía quedan muchos capítulos por escribirse respecto a la conformación de las fuerzas políticas y de las mayorías mínimas en el Congreso de Tamaulipas para recomponer todo esto que se hizo mal, pero respondiendo puntualmente a la pregunta, las atribuciones del Ejecutivo pues solo son de iniciativa de ley y de veto. Digamos que esto entra dentro del ámbito, ahorita que está impugnado, de la Corte, y después ya, no nomás de él, de cualquier persona con derecho de iniciativa de ley, de echar para atrás estas espurias iniciativas, que por cierto, no nada más se le pasó el centro de vigilancia, las fuerzas especiales, estos los que andan en los camionetones blindados que se visten como si estuvieran en medio de Bagdad en la guerra y que son policías estatales, también se pasaron a la fiscalía, siendo que pertenecían a la Secretaría de Seguridad. Entonces, imagínense el terror. O sea, entra el nuevo gobierno, pero no tiene cámaras, no tiene fuerzas especiales, no tiene control sobre la vigilancia, y todo lo tiene el fiscal nombrado por el gobernador, que además es el mismo fiscal que fue nombrado en Michoacán para el michoacanazo cuando entró Calderón. Es del grupo calderonista. Entonces ya se podrán imaginar el momento de crisis y en verdad de terror que viven muchas personas, y decimos, bueno, pues ellos van a seguir teniendo la fuerza del Estado de su lado. ¿De qué se trata? Porque ya no existen las policías municipales, solamente existe el tránsito y la policía estatal, que en teoría va a ser parte del Poder Ejecutivo, pero las fuerzas especiales, las tienen capacidad de acción, pues ahora pertenecen al fiscal. Imagínense, la fiscalía está encargada de investigar delitos, no de brindar seguridad pública. Bueno, todas estas clases de aberraciones son las que se aprobaron, así que seguramente no tendrán buen fin en la Suprema Corte. Pues, abogado, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, y además te escuchamos, abogado, y con estas historias, híjole, como si le faltara algo a Tamaulipas después de los terrores y los infiernos que están viviendo en términos de criminalidad, que además estas disputas pues generen toda esta suerte de inconvenientes ahora que entra el nuevo gobernador, y que además ahí está Santiago Nieto metido también, y que Santiago Nieto le ha estado siguiendo la pista a este gobernador desde hace ya un tiempo. La vez que lo entrevisté,
precisamente me comentaba él de, pues sí, toda una cadena ahí que le estaban siguiendo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que la conducta de estos legisladores pues explica mucho todo lo que se intenta cubrir este gobernador. Ya veremos qué pasa. Te estaremos molestando nuevamente, mi querido Andrés García Reper. Gracias por tomarnos la llamada, abogado. No es molestia. No es molestia, es un gusto saludarlos, contribuir a que la gente esté debidamente informada de estos procesos verdaderamente inéditos, históricos y sobre todo de justicia constitucional para la ciudadanía de Tamaulipas. Gracias, abogado. Gracias.